Después de su entrada triunfal a Jerusalén, Jesús fue al templo y les dijo a los que estaban ahí reunidos que habían convertido la casa de su padre, la cual debería de ser llamada casa de oración, en algo completamente distinto y degradante. Los líderes religiosos de aquellos tiempos habían permitido que el templo se convirtiera en un lugar para lucrar, en un lugar para socializar y para darle estatus social a las personas. Hoy en día, muchos centros religiosos siguen lamentablemente siendo movidos por intereses similares. Las iglesias en el mundo moderno se están convirtiendo cada vez más en centros de entretenimiento y actividad social, en lugar de centros de oración y equipamiento donde los creyentes son entrenados para servir en donde realmente se necesita, allá afuera en nuestras vidas cotidianas. Sabes, hay muchos cristianos cuya vida espiritual no sobreviviría sin la iglesia que los entretiene y los mantiene ocupados. Hace unos cuantos días platiqué con alguien que está pasando por una tremenda crisis en todos los sentidos. Todo en la vida de esta persona, que dicho sea de paso ha sido cristiana por muchísimos años, se está colapsando a causa de su constante desobediencia al Señor. Cuando platicamos, esta persona se mostró muy firme en querer hacer un cambio en su vida, en querer vivir mejor y en acercarse más a la iglesia. Cuando llegó mi turno para platicarle y animarle a pasar tiempo con Dios en oración y en la palabra, esta persona me confesó que nunca había podido tener una vida de oración saludable, porque cada vez que oraba se aburría y le daba mucho sueño. Ante tal respuesta me quedé completamente callado por dos razones. Primero, tengo que confesarte que me puse a pensar que esta persona tendría mejor vida si pasara más tiempo aburrida o dormida en lugar de estar actuando como un demonio. Y segundo, me puse a pensar en cuánta culpa líderes espirituales como yo tenemos de que haya creyentes que tengan tan pobre experiencia con una de las disciplinas espirituales más fundamentales para todo creyente. Me pregunto si como pastores o maestros hemos hecho bien nuestro trabajo de enseñar, más allá de con nuestras palabras, con nuestras acciones, a nuestros congregantes, cómo podemos mantener una relación saludable con Dios. Y si esa relación no se sostiene en base a la oración, entonces, ¿en base a qué? Sería como pensar que un matrimonio puede subsistir, permanecer saludablemente sin que hubiera comunicación entre las dos personas. ¿Cómo se nos ocurre pensar que podemos tener una relación saludable, creciente, si no pasamos tiempo comunicándonos con Dios? Pienso que tal vez la razón por la que muchos creyentes no tienen buena vida de oración es porque lo único que les hemos enseñado una y otra vez es que orar es simplemente hablar con Dios. ¿Cuántos han escuchado esto? Cuando las personas dicen es que no sé orar, inmediatamente la respuesta es hablar es simplemente hablar con Dios. Ahora, ciertamente orar no es nada menos que hablar con Dios, pero es mucho más. Por eso eso no es todo lo que debemos de enfocarnos solamente en hablar con Dios. Hay mucho más con respecto a la oración. En una ocasión los discípulos de Jesús le pidieron que por favor les enseñara a orar. Le dijeron en Lucas capítulo 11 versículo 1: Señor, enséñanos a orar.
Esta es la misma conversación que está relatada en Mateo capítulo 6. Y quiero invitarlos a que por favor abran sus Biblias en esta parte de la escritura, Mateo capítulo 6. Durante este mes de enero vamos a hacer un pequeño break de nuestras series basadas en el Evangelio de Juan para enfocarnos en la oración. Vamos a ver una sección de las escrituras que es muy querida, muy amada, muy memorizada y repetida por creyentes a través de las generaciones y alrededor del mundo. Eso va a hacer que mi predicación sea un poco más difícil. Pero al parecer es importante. ¿Por qué puede ser un poco más difícil? Porque estamos muy acostumbrados a este pasaje que vamos a estudiar, que a lo mejor podemos desconectarnos inmediatamente pensando que ya lo sabemos. Hemos recitado, hemos memorizado el Padre Nuestro, que a lo mejor pensamos no tenemos más que escuchar. Antes de comenzar, me gustaría mencionar que es muy interesante que los discípulos de Jesús le preguntaron, le pidieron que les enseñara a orar. No hay relato, no vemos en los evangelios que los discípulos le hayan pedido otra cosa a Jesús. No le pidieron que les enseñara, por ejemplo, a predicar. No le pidieron, por ejemplo, que les enseñara a expulsar demonios o a sanar a los enfermos. Le pidieron que les enseñara a orar. ¿Por qué razón? Indudablemente eso tenía que ser lo más impactante de la vida de Jesús. Tú y yo leemos el texto y pensamos que son los milagros, que son los prodigios, que son las sanidades, que son el liberar a personas que vivían oprimidos y en cuyos cuerpos habitaban demonios. Pero aparentemente los discípulos están intrigados por la manera como Jesús ora. La razón por la que los discípulos le pidieron a Jesús que los enseñara a orar es porque Jesús oraba de una manera distinta y su oración era muy efectiva. Todas las personas en esa sociedad culturalmente vivían todos asociados a la religión judía. Por lo tanto, eran personas que sabían orar, personas que oraban, que parte de la tradición para sus vidas religiosas era orar. No eran personas que ignoraran todo acerca de la oración. Pero había algo en la vida de Jesús que los intrigaba en su vida de oración. Las oraciones de Jesús eran efectivas. Al parecer el Padre escuchaba a Jesús. Y eso es lo que mantenía a los discípulos deseosos de aprender a orar a la manera de Jesús. Primero que nada, Jesús oraba con un sentido de familiaridad con Dios. No le hablaba a un Dios ajeno, a un Dios lejano, a un Dios que estuviera completamente alejado de ellos. Jesús oraba con un sentido de familiaridad con Dios. Le decía: Padre, Padre. Segundo, Jesús oraba con una sincera y honesta reverencia. Él entendía cuál era su misión y entendía cuál era el encargo que el Padre le había dado. Y él entendía que era importante honrar y glorificar al Padre con su vida. Y tercero, Jesús siempre oraba para pedir dirección de lo alto. Los discípulos indudablemente se daban cuenta que Jesús era una persona que oraba. Antes de cualquier decisión, antes de ir a cualquier lugar, antes de cualquier conversación, aparentemente era evidente que Jesús pedía dirección. Y durante el resto de nuestra reunión de hoy y por las próximas 3 semanas, a mí me gustaría que tuviéramos esa misma postura. Que viniéramos delante del Señor este 2024 y le dijéramos: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar como tú oras, como tú orabas cuando estabas en esta tierra.
Ahora quiero que notemos que antes de que Jesús les enseñara a sus discípulos cómo orar, primero les enseñó cómo no orar. Porque cuando estás en una cultura en donde hemos aprendido ciertas cosas, donde hemos abrazado ciertas tradiciones, va a ser muy difícil aprender a hacer las cosas de una manera distinta a como estamos acostumbrados. Jesús primero se encargó de ayudarlos a desaprender. Di conmigo, desaprender. No sé si estoy inventando una palabra, pero espero que entiendas a lo que me estoy refiriendo. Completamente lo contrario a aprender. Ellos ya estaban muy familiarizados con la oración, que tiene que quitar de ellos todo lo que ellos tienen como fundamento con respecto a esta práctica espiritual. Jesús primero les enseñó cómo no orar. Ahora a lo mejor algunos de nosotros estamos pensando, no hay tal cosa como una oración que no sea correcta, porque estamos en un contexto donde orar es solamente hablar con Dios, ¿sí o no? Entonces prácticamente todo se vale. Pero yo no estoy seguro si Jesús estaría muy de acuerdo con esa clase de afirmación. Como te digo, los discípulos, como todo judío, entendían bien el concepto de la oración, pero Jesús tuvo que invertir primero en ayudarlos a desaprender a orar antes de intentar enseñarles algo nuevo. Y esto tal vez es algo que algunos de nosotros tenemos que hacer. Primero que nada, me gustaría que botaras de tu mente esa frase de que orar es solamente hablar con Dios. No porque no sea cierto, sino porque es mucho más que eso. Del verso 5 al verso 8 de Mateo capítulo 6, Jesús les dijo a sus discípulos que cuando ellos oraran, que no sean como los hipócritas. Entonces hay una manera de orar que aparentemente muestra todo menos lealtad y honor a Dios. Hay una manera de orar que inmediatamente te pone en una posición de hipocresía. Y Jesús les dijo a sus discípulos: no sean como los hipócritas, a quienes les encanta que los escuchen y los vean orando. Esas son las personas que son una persona completamente normal cuando hablan contigo, pero una vez que les toca orar en la congregación de los santos en voz alta, dejan de ser ellos mismos. Oh Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y empiezan a decir salmos y empiezan a decir frases rebuscadas, y tú dices: es que no está orando Juanito, que no está orando Rosita. Dejó de ser esa persona, porque a la hora de levantar su voz se convirtió en alguien más. Aparentemente en la tradición judía había muchos líderes religiosos y personas comunes que les gustaba orar en las esquinas para que todos los vieran que estaban orando. Y el Señor les dice que más bien deberían de aprender a orar a su Padre en secreto. Ahí es donde debemos de orar. No que nuestras reuniones corporativas de oración no sean importantes y que cuando hay la oportunidad de orar no debamos de orar, pero ahí no se refleja el contenido o la calidad de nuestra vida de oración. Es en lo secreto. Además les dijo que al orar no hablaran solo por hablar, como si fueran a ser escuchados por las muchas palabras. Jesús les dijo a sus discípulos que el Padre sabe lo que ellos necesitan antes de que se lo pidan. No se ocupan muchas palabras, no se ocupan frases rebuscadas. Dios no necesita que cuando nosotros oramos le demos toda la información. Él sabe toda la información. Dios mío, en este momento te quiero rogar, por favor, por mi tío. Tú conoces a mi tío Juan. Hace 3 meses tuvo un accidente. Su situación física se está complicando. Y mira que tiene 2 hijos pequeñitos. Por favor, ayúdalos. También su matrimonio está. Dios sabe todo. A veces nosotros queremos informarle a Dios. O a veces cuando estamos orando tenemos mucho Padre mío.
Padre mío, te amo porque eres bueno. Padre mío, te adoro porque eres grande. Padre mío y Padre mío y Padre mío. No quiero necesariamente que sintamos que todos estos comentarios vienen en base a una crítica. Pero lo que quiero que aprendamos o que escuchemos, que consideremos, es que orar puede ser diferente. Puede haber una frescura. Puede haber una novedad. Que orar puede ser algo muy especial. Que puede ser algo muy atractivo. Que puede ser algo que para nada sea aburrido y que nos cause sueño. So don't pray to be seen by others. And as you pray, don't use meaningless repetition. Ustedes, dijo el Señor Jesucristo, en lugar deben de orar así. Mateo 6, 9 al 13. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Ahora, como modelo, la oración del Padre Nuestro sirve para guiarnos a expresar todo lo que hay en nuestro corazón, cuando nuestro corazón palpita por la gloria de Dios. Y en realidad, cualquier otra manera de orar sería muy egoísta. Si lo que nosotros no queremos es su reino aquí, si lo que nosotros no queremos es su gloria aquí, cualquier otra oración es muy egoísta. Y esta oración nos muestra que el centro de nuestra comunicación con Dios es Él. No somos nosotros. Cada línea de esta oración puede aplicarse y ampliarse en una conversación personal con el Padre. Y hoy quiero que nos enfoquemos en la manera como comienza esta oración. Esta oración, la oración del Padre Nuestro, comienza con Dios. The Lord's Prayer starts with God. No vamos a orar pensando en nosotros, no vamos a orar trayéndonos a nosotros como el centro. Por eso es aburrido. Nuestras vidas no son del todo fascinantes. Pero cuando nuestro enfoque es Dios, esa es otra historia. Jesús comienza con su Padre, no con Él mismo. Cuando nuestras oraciones comienzan con Dios, nuestros problemas, nuestras perspectivas y nuestras agendas se ponen en la perspectiva adecuada. Empezamos a ver las cosas desde un punto de vista celestial. Ya no estamos clavados en el aquí y el ahora. Ya no estamos enfocados en lo que queremos que suceda. Ahora tenemos un interés y queremos unirnos, queremos colaborar con Dios el Padre en la renovación, en hacer todo nuevo en este mundo, en este universo. Nuestra primera frase de la oración: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Our Father in heaven, hallowed be your name. Nos hace recordar quién es Dios. Y si quieres orar efectivamente a la manera de Jesús, tienes que enfocarte en el carácter de Dios antes de presentarle tus necesidades. You must focus on God's character before presenting your needs before Him. Decir Padre Nuestro habla del nivel de intimidad que podemos tener con Dios. Y a lo mejor tengo que hacer un paréntesis porque a lo mejor algunos de nosotros hemos tenido una relación muy desagradable o ninguna relación con nuestro Padre aquí en la tierra, nuestro Padre carnal.
Pero nuestro Padre que está en los cielos no es igual a nuestro papá. Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, nunca nos va a romper el corazón. Él es fiel, Él es justo, Él es verdadero. Además de decir el Padre nuestro, mientras oramos, declara dos verdades. Dos verdades muy importantes. Declaramos que nuestra relación con Dios es personal, pero también es comunal. Saben, orar es un gran recordatorio de que nuestra relación con Dios no es solamente personal, sino también es comunal. Muchos de nosotros nos perdemos de esta verdad y por eso nos desasociamos de otros cristianos. Pensamos que podemos tener una relación con Dios en donde nosotros vivimos muy apartados de otros creyentes. Pero esta oración comienza con Padre nuestro. Di conmigo nuestro. No dice Padre mío. Es Padre nuestro. Automáticamente estamos en la misma categoría. Aprendemos quién es Dios. Él es nuestro Padre. Aprendemos quiénes somos nosotros como individuos. Somos sus hijos. Pero aprendemos quiénes somos nosotros corporativamente. Somos hermanos y hermanas en Cristo. La iglesia del primer siglo repetía y vivía de una manera muy especial esta manera de orar. Por eso estaban tan unidos. En el mundo occidental es muy sencillo ser cristiano, porque lo primero que tenemos que hacer es invitar a las personas a venir a una relación personal con Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase? Pero nuestra relación con Dios no es solamente personal. Ahí comienza a nivel personal. Pero nuestra relación con Dios escala cuando maduramos. Eso es lo que veíamos la semana pasada. Sabemos, entendemos de paquete que somos parte de una familia. Es que mi relación con Dios es personal. Esa es la filosofía del mundo occidental, donde todo es personal, donde todo es individualista. Pero esa no es una filosofía bíblica. De hecho, pienso yo que las iglesias protestantes fallamos en gran manera a este principio. Por esa razón hay tantas diferentes denominaciones de entre nosotros. Porque no podemos vernos, no nos vemos como hermanos si alguien piensa un poquito distinto a nosotros. ¿Y cómo nos enseña Jesús a orar? Diciendo, Padre nuestro. En esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos por los otros. ¿Podemos amarnos los unos a los otros si no oramos los unos por los otros? Esa es una buena pregunta que tenemos que responder. Al examinar el Padre Nuestro es imposible no notar que fue dada a los discípulos, que este Padre Nuestro fue dado a los discípulos de Jesús en voz plural. The Lord's Prayer was given to the disciples in the plural voice. Esta no es tu oración. Esta es nuestra oración. Esto solo puede significar que cuando oramos lo hacemos en comunión con millones de otros creyentes a través de las generaciones y alrededor del mundo que anhelan que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, que están diciendo tu reino aquí. Cuando oramos el Padre Nuestro nos unimos con un coro de voces que oran apasionadamente para que el deseo del Padre de reconciliar al mundo consigo mismo a través de Jesucristo se haga una realidad
Esta es la misma oración que está orando un hermano en China en este momento, rogando que la voluntad del Señor sea hecha así como en el cielo, aquí en la tierra. Esta es la misma oración que un creyente nigeriano hizo 500 años diciéndole al Señor que su reino se establezca en este mundo y que su voluntad sea hecha. Esta es la oración de un coro que no es egoísta, de un coro de voces que clama por lo que es realmente importante, no por nada. Jesús dijo: pidan y se les dará. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre les será dado. ¿Por qué razón? Porque cuando estás orando alineado con la voluntad del Padre, ¿cómo te va a decir que no? Pero si lo único que quieres es una casa más grande, si lo único que estás enfocado es encontrarte una novia, si lo único que te interesa es tu sanidad física, puede que, pero ¿sabes qué? Puede que no. Pero cuando tú y yo oramos alineados a la voluntad del Padre, ¿cómo se nos va a decir que no? Señor, tu reino aquí, tu reino aquí. Nos has hecho hijos tuyos. Que tu reino sea establecido no solamente en nuestros corazones, sino en nuestras familias. Tu reino aquí. No solamente que sea establecido en nuestras familias, que sea establecido en nuestra comunidad. Tu reino aquí. Además, cada vez que oramos el Padre Nuestro, aprovechamos la oportunidad para adorar, para animarnos intercediendo los unos por los otros y participar en la guerra espiritual que está sucediendo como una entidad, como la familia de Dios. Porque sabes que a lo mejor no lo dije muy claro, o a lo mejor no le prestaste mucha atención, pero hay guerra. Hay guerra. Hay guerra espiritual. Te mencioné hace un momento que fui y pasé tiempo con una persona que está cometiendo toda clase de pecados y está en una condición bien tremenda y no pude ver, jamás escuché de esta persona decir: he pecado delante de Dios, me arrepiento y quiero vivir para Él. No dice: quiero ser mejor y me voy a acercar a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque hay guerra. Y si yo no me voy, si yo no salgo de ese cuarto de hospital a mi casa a pelear espiritualmente, entonces ¿qué estoy haciendo? ¿Buenas vibras? ¿Buenos deseos? Que Dios te bendiga. ¿Qué es lo que tiene a esta persona atada? ¿Qué es lo que tiene a esta persona cegada? Empieza a pensar en las personas que están a tu alrededor, que tú sabes que saben más de lo que practican, que están viviendo en tinieblas después de haber conocido la luz admirable de Cristo Jesús. ¿Cuál es la razón? Hay guerra. Y nunca hemos usado la oración como un instrumento para pelear la batalla. Durante estos días, después de visitar a esta persona, cada vez que digo Padre Nuestro, me acuerdo de esta persona. Y ya no solamente vengo con mis propias ondas delante del Señor, le digo: Padre Nuestro, esa persona, Señor, es tuya. Esa persona, Señor, te pertenece a ti. Establece tu reino en su corazón. Como puedes ver, el Padre Nuestro no es una oración individualista, es una oración colectiva, es una oración comunal. Ciertamente el Padre Nuestro se puede usar y aplicarse en nuestras conversaciones personales con nuestro Dios, pero debemos de tener en cuenta que esta oración tiene como objetivo enseñarnos y recordarnos que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. The Lord's Prayer reminds us that we belong to the body of Christ.
the church. Ahora cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, reconocemos que el cielo es un lugar real y que es un lugar trascendental. Decir que nuestro Padre está en el cielo no significa que está en un lugar muy lejano. ¿Cuántos de ustedes vieron la película de Narnia? Quiero ver si puedo hacer esta ilustración o no. Levanten su mano los que vieron la película de Narnia. Ok, bájenla. Los que no, ¿qué esperan? No, no es cierto. Pero es excelente ilustración esta película de Narnia, porque nos habla de esta doble realidad que existe, de esta duodimensión que existe. Hay dos realidades que están funcionando simultáneamente, y lo único que Lucy y sus hermanos tienen que hacer es meterse a un ropero para entrar al mundo de Narnia. Es lo único, porque ese mundo está existiendo, ese mundo es real, y cuando salen de ese mundo regresan al mismo segundo en el que estaban antes de haberse ido. Ahora, si viste la película dices, órale, eso está suave. Si no viste la película, ¿qué esperas? Tenemos que meternos a ese ropero y entrar en ese mundo real, trascendental, que el hombre carnal y natural no puede ver. Pero la mamá y el papá que viven en el espíritu lo pueden ver, y por eso pelean la buena batalla, no solo por sí mismos, sino por los suyos. El Padre nos da acceso a Él por medio de los méritos de Jesucristo. Instantáneamente podemos abrir el ropero, entrar a la presencia de Dios y seguir existiendo aquí, de manera que glorifiquemos a Dios. Entonces quiere decir que orar no está relegado a un cierto tiempo durante el día, a un cierto lugar. No hay limitantes para tu vida de oración. Tu vida de oración, la escritura nos enseña que debemos inclusive de orar sin cesar. ¿Cómo es eso posible? Es posible porque podemos abrir el ropero, entrar inmediatamente a la presencia de Dios, al reino del Señor, su reino aquí, Señor. Lo que está pasando aquí mientras estoy platicando contigo, Señor, te ruego que empiece a suceder con las personas que están a mi alrededor, con la situación que está a mi alrededor. Algunas de ustedes ya se cansaron de orar, porque han estado pide y nada. Este morro es más necio, esta muchacha es más vaga, este trabajo no me da suficiente. En fin, pide. No hay nada de malo con traer nuestras peticiones delante del Señor. El problema es que no lo hemos hecho dentro del ropero y no hemos estado disfrutando el reino de los cielos que se ha establecido en nuestros corazones ya. Oye, yo no estoy esperando a morirme para estar con el Señor. Yo puedo estar con el Señor ya, aquí y ahora. Y tú también. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo se nota? Cuando oras. Así se nota. Cuando oras, cuando sientes inmediatamente cuando oras que entras en esa realidad trascendental. Ahí es donde tú puedes inclusive sentir, esta oración es verdadera. Señor, tú estás aquí. Señor, tú lo sabes todo. Y yo vengo aquí con un montón de cargas, y al estar delante de ti, Señor, las quitas todas. Esa frase en el cielo no significa que está lejos.
Esta frase sugeriría en un contexto judío del primer siglo que Dios estaba en todo alrededor. Para los discípulos del Señor, el cielo significaba en los cielos ciertamente, pero también a su alrededor. Por lo tanto, cuando decimos que nuestro Padre está en el cielo, estamos afirmando que Él está cerca. El cielo es su morada, y ciertamente Jesús dijo en uno de nuestros últimos estudios en Juan, ¿recuerdas? Voy a preparar camino para ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Ciertamente la morada de Dios es el cielo. Pero más allá que eso, la morada de Dios es donde su reino está establecido. Yo me he convertido en morada de Dios. Tú te has convertido en morada de Dios. El Espíritu de Dios habita en ti. No tiene que ser difícil entrar a esa dimensión, a esa realidad. Además, cuando decimos que Dios está en el cielo, estamos afirmando que Él es poderoso. Verán, ustedes y yo vivimos en un mundo desconectado con Dios cuando estamos sin Cristo. Pero una vez que venimos al Señor, el cielo y la tierra se conectan en nuestras vidas. Y podemos tú y yo tener acceso a Dios en su morada. No lo podemos ver, pero es real. Desde el cielo Dios gobierna y sostiene todo lo creado. Ciertamente el cielo es trascendental porque está conectado con lo creado, pero muchas personas no lo experimentan. ¿Por qué? Porque la oración es aburrida y les da sueño. Todo lo que sucede en el cielo impacta la tierra. Ya no sé si quiero predicar más. Porque creo que esto es fundamental. Y algunos de nosotros no lo vemos, no lo entendemos, pero todo lo que sucede en esa dimensión impacta lo que está sucediendo aquí. Y como tú y yo no entramos a ese lugar, como tú y yo no hablamos con Dios, no intercedemos delante de Dios, no pasamos tiempo con Dios, nada cambia a nuestro alrededor. Y si cambia, no lo vemos. No lo vemos. Por eso no glorificamos a Dios, porque nada bueno nos pasa, porque no hay nada bueno alrededor nuestro. El propósito, yo no sé si tú lo sabías, de Dios es que un día el cielo y la tierra se unan por medio de Jesús. Puedes leerlo en Apocalipsis capítulo 21 y 22. De la nueva Jerusalén desciende de lo alto y Dios ha recreado todo, el cielo, la tierra, todo es hecho nuevo. Ahora hay una perfecta unidad. Esa clase de experiencia tú y yo ya la podemos tener, ya la tenemos en Cristo Jesús. Pero todavía pensamos en algo como muy lejano, el cielo. No tenemos que esperar. Mientras ese día llega, cada vez que oramos, nuestras palabras atraviesan esta realidad en la que estamos y llegan hasta la presencia de Dios. Por lo tanto, la recompensa más grande que recibimos al orar es el poder gozar de intimidad con Dios. Es el poder decir que estamos hablando con el Dios creador de los cielos y de la tierra, que sostiene todo lo que existe y que no ignora absolutamente nada de lo que nos está sucediendo. The reward of prayer is intimacy with God. No oramos para poder obtener algo de parte de Dios. Oramos para estar en la presencia y en la compañía de Dios. ¿Cómo va a ser eso aburrido para alguien que ama a Dios? Nuestra relación con el Señor es nuestro mayor tesoro. Ahora finalmente, cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, lo decimos con asombro, pues el nombre de Dios ciertamente es misterioso y es sagrado. En la antigüedad,
El nombre que se le daba a alguna persona mostraba algunos de sus atributos o carácter o cualidades. Cuando tú y yo pensamos en el nombre de Dios, pensamos en la calidad de sus cualidades, de su carácter, de sus atributos. Jesús nos enseña a orar teniendo sus atributos en mente, diciendo santificado. Lo que significa es que tu nombre está en otro nivel. No hay nadie como tú. Nadie se compara a ti. Absolutamente nadie. Eres más grande que todo. Eres más hermoso que todo. Eres sublime. Eres magnífico. Eres eterno. Eres el creador de todo. No se acaba. Los atributos, las cualidades, el carácter de Dios son magníficos. Y es un imperativo. Dios nos permite que oremos de una manera imperativa hacia Él. Un imperativo, ¿sabes qué es, verdad? Dar órdenes. A ti y a mí, simples mortales, Dios nos dice: háblenme, díganme, para que ustedes puedan ver. Yo no necesito ser recordado que soy el que todo lo provee. Ustedes son los que necesitan ser recordados. Yo no necesito ser recordado que soy el Dios que sana. Ustedes son los que necesitan recordarlo. Yo no soy el que necesita recordarme que les puedo dar la victoria. Ustedes son los que se tienen que recordar que yo puedo ser su estandarte. Todo lo que ustedes necesitan está en mí. Por eso ordénenmelo, díganmelo. Es hermoso ver que Dios siempre actúa de acuerdo a su carácter. Por eso es bueno empezar con adoración. Porque cuando adoramos tenemos una mejor perspectiva. Una mejor perspectiva de Dios, de nosotros y de nuestras propias necesidades.